Mirlo Blanco, el podcast de Sumas Plumas. La expresión ser un mirlo blanco se usa para hablar de algo extraordinariamente fuera de lo común o difícil de encontrar, en tono positivo. Un mirlo blanco es algo de una rareza extraordinaria, ya que, en realidad, los mirlos son negros. Soy Clara Mendoza. Si quieres descubrir un montón de datos curiosos, historias fascinantes y temáticas que increíblemente se entremezclan con el hilo conductor de un ser emplumado, sigue escuchándome. ¿Qué tienen en común un problema de física por resolver en Japón en 1997, otro problema, esta vez de logística y en el año 2000 en las antípodas, y un ídolo de masas de lo menos común en Europa en 2025? Hay plumas azules y marrones entremezcladas con todas estas historias. ¿Quieres saber de qué se trata? La red ferroviaria de Japón es una de las más concurridas del planeta. Se estima que cada día entre 60 y 70 millones de personas se trasladan usando trenes en esta nación superpoblada. Más de 27.000 kilómetros de vías surcan la limitada geografía de la isla nipona y casi 3.000 de los cuales son de alta velocidad. Actualmente, Japón es la segunda potencia mundial en cuanto a trenes de alta velocidad, solo superada por China, que cuenta con aproximadamente 162.000 kilómetros de vías, y su tren más veloz, el Fuxing CR400, alcanza los 350 kilómetros por hora. Por cierto, el tercer puesto es para un país europeo. Para Francia, si hablamos de velocidad, pues su famoso TGV alcanza los 320 kilómetros por hora, o para España, si tenemos en cuenta el alcance de las infraestructuras, pues nuestro país tiene la mayor red de alta velocidad en Europa, más de 4.000 kilómetros, y nuestro AVE llega hasta los 310 kilómetros por hora. Quizás en 2025 hemos normalizado cubrir en 2 horas y media los 620 kilómetros que separan en línea ferroviaria Madrid de Barcelona. Pero, ¿cuánto hace que existen los trenes de alta velocidad? En la década de los años 50, Mitsubishi, Kawasaki, Hitachi y Sumitomo unieron fuerzas para desarrollar un tren que no solo resolviera la movilidad en el país, sino que revolucionara la historia del transporte. Y lo consiguieron. En 1964 se inauguró el primer tren bala de Japón, con la línea Tokaido Shinkansen, que conectaba Tokio y Osaka, cubriendo 515 kilómetros. Su puesta en marcha se hizo coincidir con los Juegos Olímpicos de Tokio, todo un acontecimiento para cualquier país anfitrión. Sin duda, fue un gran éxito. Era un tren de alta velocidad cómodo, puntual y muy rápido, llegando a los 270 km por hora. Sin embargo, había un problema. A esa velocidad, cuando los trenes entraban o salían de los túneles, generaban un gran estruendo que podía escucharse a 400 metros de distancia, creando grandes molestias a las zonas residenciales adyacentes a las vías en este país densamente poblado. Desde su creación, hace más de 6 décadas, el gobierno japonés ha dado prioridad a su red ferroviaria de alta velocidad, llamada Shinkansen, y los trenes bala han sido sometidos a rediseños periódicos en busca de la eficiencia y el confort. El más importante de ellos tuvo lugar en la década de los 90 del siglo pasado. Por aquel entonces, el ingeniero Eiji Nakatsu, espero que la pronunciación sea más o menos así, era el director del Departamento de Desarrollo Técnico y Operaciones de Pruebas de la Japan Railway. Él y su equipo recibieron un encargo muy ambicioso: rediseñar el tren bala para que no solo fuera más rápido y eficiente, sino también más silencioso, y todo ello sin comprometer su velocidad ni aumentar el consumo de energía. ¿Cómo iba a ser eso posible? Nakatsu, además de ingeniero, era un apasionado observador de aves, pajarero, como decimos los que tenemos esta afición, y miembro activo de la Sociedad de Aves Silvestres de Japón, que fue creada en 1934, es decir, 20 años antes que la Sociedad Española de Ornitología, que cumplió 70 años el año pasado. La observación de aves es una actividad que, aunque tiene cada vez más adeptos, no siempre es bien comprendida.
Recuerdo que hace unos años una amiga me preguntaba, pero ¿cómo funciona? ¿Simplemente te quedas ahí quieta esperando ver algo? Y básicamente sí, así funciona. El birdwatching o pajareo va de eso, de espera, de paciencia, de observación, de afinar la vista y el oído, de concentrarse, de memorizar especies, de identificar comportamientos. Y justamente las horas y horas que Nakatsu pasó observando aves le dieron una idea. El problema que intentaba resolver era que los trenes hacían mucho esfuerzo para transitar por los túneles. ¿Dónde había visto él antes algo parecido y solucionado eficazmente por la naturaleza? Se acordó de un pequeño pájaro, de aspecto compacto, que tiene uno de los plumajes más admirados de la naturaleza. Con solo 17 centímetros de longitud, medidos desde el pico a la cola, y 25 centímetros de envergadura, es decir, la distancia entre cada una de las puntas de las alas abiertas, el martín pescador es una de las aves más admiradas, fotografiadas y reproducidas artísticamente a lo largo de la historia en el mundo. Destacan sus colores azules y verdosos, brillantes y metálicos en la mayor parte de su anatomía, combinados con el naranja del vientre y algunas zonas blancas. Su cabeza, que es desproporcionadamente grande para su tamaño, posee un larguísimo y cónico pico de color negro, que se torna anaranjado en la parte inferior en el caso de las hembras, y es la única característica física de su dimorfismo sexual, es decir, las características físicas que distinguen entre ejemplares machos o hembras. Justamente ese pico tenía la clave. Como su propio nombre indica, al menos en castellano, el martín pescador es un ave de alimentación principalmente piscívora, lo que le hace ser un implacable pescador. Nakatsu era consciente de que, para capturar sus presas, el martín pescador se zambulle a gran velocidad en el agua, sin apenas salpicar, y su secreto está en la forma de su pico. Esta pequeña ave pasa a alta velocidad de un fluido de baja densidad y viscosidad, el aire, a otro fluido mucho más denso y resistente al avance, el agua, es más, cuya diferencia de densidad es del orden de 800 veces, con una transición extremadamente eficiente que reduce el impacto, la formación de ondas superficiales y minimiza la generación de salpicaduras. La naturaleza le estaba dando la solución que necesitaba. El tren bala no cambia de fluido como el martín pescador, porque sigue viajando en el aire, pero al entrar en el túnel, el aire delante del tren no tiene dónde escapar rápidamente, y eso genera una onda de presión, como una mini explosión sónica que puede producir un fuerte estallido acústico en la salida del túnel si no se controla. Para minimizar esta onda, el morro del tren debe estar optimizado aerodinámicamente, al igual que el pico del martín pescador está adaptado para entrar en el agua hidrodinámicamente. Con esta revelación, Nakatsu y su equipo de la Japan Rail West analizaron el pico del martín pescador y descubrieron que tenía la forma aerodinámica óptima, un cuerpo parabólico rotacional. Tanto la parte superior como la inferior del pico del martín pescador tienen secciones transversales triangulares con los lados de los triángulos curvados. Juntos forman un rombo aplastado. Todas las pruebas confirmaron que el prototipo que emulaba el pico del martín pescador era, sin duda, el más eficiente de todos los testeados, superando a todas las alternativas por un amplio margen. Fue entonces cuando Nakatsu se convenció de que la naturaleza tenía mucho que enseñar sobre formas eficientes y aplicó otras innovaciones basadas en mecanismos evolutivos de las aves, porque, sin duda alguna, la naturaleza es la que más experiencia tiene en innovación, ya que lleva casi 4 millones de años evolucionando a base de prueba y error. Otra de las causas del estruendo del tren era el pantógrafo ferroviario, un mecanismo articulado ubicado en la parte superior del tren que le transmite energía eléctrica. El aire que pasaba por él causaba los vórtices de Corman, unos patrones en remolino que generan turbulencias. La solución fue crear un nuevo pantógrafo inspirado en la forma de las plumas de las lechuzas, que tienen bordes dentados que fragmentan el flujo de aire y les permiten realizar vuelos silenciosos en la noche, indispensables para que esta rapaz nocturna pueda capturar a sus presas. De nuevo, la solución estaba en su afición a la ornitología. Y, por si fuera poco, añadió otra mejora. Para crear la base, se inspiró en el abdomen liso del pingüino Adelaida, que se desliza por el agua con la mínima resistencia. Con toda esta sabiduría aplicada del mundo natural, los resultados fueron sorprendentes.
El nuevo diseño no solo redujo significativamente el ruido, consiguiendo que se lograsen alcanzar los 320 km por hora sin superar los 70 decibelios fijados por el gobierno en zonas residenciales, sino que también permitió un ahorro del 15% en el uso de electricidad, aun cuando el tren viajaba un 10% más rápido. Finalmente, el 22 de marzo de 1997, el Shinkansen de la serie 500 entró en funcionamiento, estableciendo un récord mundial de velocidad y reduciendo el tiempo de viaje en 15 minutos. Precisamente, en 1997, vio la luz un libro llamado Biomímesis, Innovación inspirada en la naturaleza. Su autora era Janine Benyus, y fue ella quien popularizó el término biomímesis para describir la emulación de modelos, sistemas y elementos de la naturaleza para resolver problemas humanos complejos. Benyus, graduada con cum laude en la Universidad de Rutgers en New Jersey, en gestión de recursos naturales y literatura inglesa, ha desarrollado su carrera uniendo precisamente ambos campos, pues actualmente es una reconocida escritora y divulgadora de ciencias naturales, así como consultora de innovación para restaurar y proteger áreas silvestres. Su libro y su concepto de biomímesis, entendido como el diseño intencional para la resolución de problemas inspirado en la naturaleza, fueron una revolución entre muchos profesionales y marcaron un antes y un después en el mundo del diseño, la arquitectura y la ingeniería. En palabras de la autora, generalmente aquellos que diseñan todo lo que nos rodea nunca fueron a una clase de biología, y por ello son realmente novatos en la forma en que funciona la naturaleza. Muchos diseñadores miran lo que hacen otros diseñadores, pero con ello solo ven tecnologías humanas. La biomímesis propone, en cambio, aprender de las formas de la naturaleza, de sus procesos y de sus ecosistemas. Siguiendo enfoques biomiméticos, los diseñadores pueden desarrollar productos con mejor rendimiento, menor coste y menor consumo de energía. En su libro, publicado hace 28 años, desarrolla la tesis fundamental de que los seres humanos deberían emular conscientemente la genialidad de la naturaleza en sus diseños. Anima a la gente a preguntarse, ¿qué haría la naturaleza? Y a observar las formas, los procesos y los ecosistemas naturales para ver qué funciona y qué perdura. Por ejemplo, la naturaleza funciona con luz solar, utiliza solo la energía que necesita, adapta su forma a su función, lo recicla todo, recompensa la cooperación, se apoya en la diversidad, exige la experiencia local, frena el exceso desde dentro y aprovecha el poder de los límites. A día de hoy, la mejora del tren bala llevada a cabo por Nakatsu, inspirada en el pico del Martín Pescador, sigue siendo uno de los ejemplos más citados en el campo de la biomímesis. Es más, el tren de alta velocidad, es decir, aquel que circula a más de 250 km por hora, es el transporte más seguro. Desde su creación, hace 61 años, solo se han registrado 5 accidentes con mortalidad en todo el mundo, en los que fallecieron un total de 239 personas, siendo el último de ellos en 2018 en Turquía. Para que te hagas una idea, solo en 2024, 1.154 personas perdieron la vida en las carreteras españolas. Imagina despertarte por la mañana con este sonido. Esto es lo que oía Liam Smith cada mañana durante el 15 de septiembre y el 1 de octubre del año 2000. Liam era uno de los casi 100 conductores de autobús que trabajaban en los Juegos Olímpicos de Sídney y se alojaban en lo que hoy es el centro de conferencias Long Point. Representaban solo un pequeño porcentaje del total, ya que el consorcio Bus 2000, que recibió un contrato millonario para gestionar los traslados durante las Olimpiadas en una operación sin precedentes, fletó unos 3.800 autobuses y casi 5.000 conductores.
Entre todos, tenían que conducir las lanzaderas de atletas, prensa y la Olympic Family, es decir, miembros del Comité Olímpico Internacional, de los comités olímpicos nacionales, de federaciones internacionales, del comité organizador, altos cargos del movimiento olímpico, jefes de Estado o patrocinadores. El transporte durante los Juegos Olímpicos es siempre uno de los aspectos más complicados de gestionar, ya que implica movilizar a miles de personas en un espacio y tiempo limitado y concreto. Aunque no hay demasiada documentación al respecto, algunas fuentes confirman que la gestión de los autobuses tuvo importantes carencias. Tan solo un par de días después de comenzar el evento, un centenar de conductores abandonaron sus puestos de trabajo, y no precisamente por el sonido que has escuchado hace un momento. Los motivos eran múltiples. Se quejaban de tener que trabajar en turnos de 12 horas sin descanso, de que los dormitorios estaban abarrotados, con estancias compartidas de 6 u 8 personas, de falta de duchas, en algunos casos 2 para cada 100 trabajadores, de comidas insuficientes, de que solo habían recibido 4 días de capacitación para participar en este gran evento. Esto se tradujo, además de malestar, en conductores que se perdían de camino a las sedes olímpicas, que no llegaban a tiempo para transportar a los equipos a los entrenamientos o que dejaban a los atletas en lugares equivocados. Ante esta situación, las autoridades olímpicas se vieron obligadas a recurrir al Ejército y a la Autoridad Estatal de Tránsito, STA, para proporcionar 400 conductores de autobús adicionales para el transporte durante los Juegos. Además, se solicitaron 600 guías turísticos voluntarios locales para ayudar a los conductores de fuera de la ciudad a encontrar las sedes, y se contó con 20 gerentes de la Autoridad Estatal de Tránsito para supervisar el funcionamiento de los autobuses olímpicos. Por suerte, varios de los que habían abandonado sus puestos de trabajo aceptaron regresar tras recibir un aumento salarial de $4 más por hora y la garantía de que los problemas se solucionarían de inmediato. En un gesto para mejorar las carencias e incomodidades, también se instalaron televisores de pantalla grande y máquinas expendedoras de helados. Los Juegos Olímpicos de Sydney 2000, cuyo nombre oficial fue Juegos de la 27ª Olimpiada, se celebraron la última quincena de septiembre de dicho año. En el proceso de selección de la sede olímpica, Sydney derrotó a Pekín, Berlín, Estambul y Manchester. Era la segunda vez que los Juegos Olímpicos de verano tenían lugar en Australia, tras la edición de Melbourne en 1956. En Sydney 2000 se incluyeron nuevos deportes, ramas y disciplinas al programa olímpico, haciendo por primera vez su aparición el taekwondo y el triatlón, y se estrenaron también las ramas femeninas de halterofilia y waterpolo. Se dieron cita 199 países, 2 más que las naciones participantes en los Juegos Olímpicos de 1996 que tuvieron lugar en Atlanta, Estados Unidos. Además, había 4 atletas olímpicos individuales timorenses que participaron bajo la bandera olímpica. Eritrea, Micronesia y Palaos hicieron su debut olímpico este año. Afganistán fue el único participante de 1996 que no participó en el año 2000, después de haber sido prohibido debido a la regla extremista de la opresión de los talibanes de las mujeres y su prohibición de actividades deportivas. Al terminar las competiciones, el medallero estuvo liderado por Estados Unidos, con un total de 93 medallas, 37 de las cuales eran de oro. El segundo puesto fue para Rusia, con 89 medallas, habiendo logrado 32 oros. Con más distancia, la tercera y cuarta posición fueron para China y Australia, respectivamente, con 58 medallas, aunque China obtuvo 28 oros y la anfitriona solo 16. Por si te lo estabas preguntando, España quedó en posición número 25, con 12 medallas, 3 oros, 3 platas y 6 bronces. Una de las cosas curiosas de estas Olimpiadas es que no tuvieron una mascota, sino 3. Su creador, Matthew Hutton, tenía un encargo: evitar la presencia de canguros o koalas, de sobra conocidos, y dar relevancia a animales menos famosos. La mascota Miley era un equidna que, curiosamente, representaba la tecnología y el nuevo milenio. Digo curiosamente porque los equidnas son mamíferos monotremas, un orden que incluye las especies actuales de mamíferos más primitivas
que mantienen características reptilianas, como la reproducción ovípara. Son los únicos mamíferos que ponen huevos. Y la presencia de cloaca, orificio donde confluyen los tractos digestivo, urinario y reproductor. De hecho, su nombre, monotremas, hace referencia a esta característica y significa un solo orificio. También mamífero monotrema era Sid, la mascota ornitorrinco, una especie más conocida que los equidnats. Sid, cuyo nombre está formado por las 3 primeras letras de Sydney, representaba el espíritu deportivo. Probablemente esta asociación no tendría nada que ver con el hecho de que los ornitorrincos son uno de los pocos mamíferos venenosos. Aunque machos y hembras tienen un espolón en las patas posteriores, solo los machos pueden liberar un veneno capaz de matar animales pequeños y que no es mortal para los humanos, pero sí muy doloroso. La tercera mascota era Oli, cuyo nombre hace referencia a las Olimpiadas y representaba la generosidad olímpica. Quizás porque el animal que representa se empareja de por vida y tiene hábitos familiares, ya que los miembros más jóvenes ayudan a sus padres a cuidar a los polluelos. ¿Sabes de qué animal estamos hablando? Pues se trata de la cucaburra común, cuyo nombre científico es Dacelo novaeguinae. En inglés se la conoce como cucaburra reidora. ¿Por qué será? La leyenda aborigen dice que su risa matutina es la señal a la gente del cielo para que enciendan el gran fuego, el sol, para que caliente la tierra. Otra leyenda dice que cuando el sol salió por primera vez, el dios Bayame ordenó a la cucaburra reír muy fuerte cada mañana para despertar a las personas y que no se perdieran el hermoso amanecer. Sea como sea, la cucaburra es un animal realmente curioso. Su canto, en forma de la especie de risa que has oído antes, en realidad sirve para comunicarse entre ellas y para marcar y defender su territorio, y suele escucharse en las primeras horas de la mañana. Por cierto, ¿sabes qué pinta tiene una cucaburra? Son aves grandes, de 45 centímetros de longitud, y una cabeza grande en la que destaca un gran pico de hasta 10 centímetros. ¿Te suena esta morfología? Su coloración es principalmente marrón, con zonas blancas y cola barrada. Este plumaje le ayuda a mimetizarse con su entorno, lo que hace más difícil que tanto las presas como los depredadores la detecten. A pesar de su apariencia amigable, su jovial comportamiento y su tolerancia a la presencia humana, la cucaburra es una excelente depredadora. Con su fuerte pico, diseñado para atrapar y devorar a sus presas, caza hábilmente insectos, lagartijas e incluso pequeños mamíferos. Sumado a su aguda visión y a su paciencia, hacen de la cucaburra una gran cazadora. Aunque ha sido introducida en el suroeste de Australia Occidental, Tasmania, la isla de Flinders, la isla Canguro y Nueva Zelanda, su hábitat natural es todo el este de Australia, sobre todo en las zonas boscosas. Es por eso que los conductores de autobuses de los Juegos Olímpicos de Sydney 2000 que se alojaban en Long Point las podían oír cada mañana. Esta risueña ave del orden Coraciforme es de la familia Alcedinidae, que agrupa 3 géneros y 25 especies alrededor del mundo. Desde el martín pescador enano que habita en Centro y Sudamérica, hasta el martín gigante norteamericano, observable en Norte y Centroamérica, pasando por el martín pescador Hércules, presente en algunas zonas de China, Laos, Vietnam, Myanmar y Bután, o el martín pescador pío, de colores blanco y negro, presente principalmente en India, en el África subsahariana y en el sur de Asia. ¿Sabes quién pertenece también a la familia Alcedinidae? El martín pescador común, el Alcedo atis que inspiró a Nakatsu para solucionar los problemas del tren bala, con una enorme distribución que va desde gran parte de Asia, norte de Oceanía, norte de África y toda Europa, incluida Italia. En Ravenna, ciudad del norte de Italia, en la región de Emilia-Romagna y cerca del mar Adriático, tuvieron que cambiar la ubicación del evento que estaba programado para el 20 de mayo de 2025 a las 9 de la noche. La modificación a un polideportivo de gran capacidad fue a causa de la previsión de afluencia masiva de espectadores.
no tanto por la gratuidad de la charla, sino por quien la protagonizaba. No es joven, no es guapo, no canta, no baila, no es actor, y sin embargo, levanta pasiones. Nació en Torino en 1959. Se diplomó con una tesis sobre historia medieval en la Universidad de Turín. Posteriormente, estuvo en la Escuela Normal Superior de Pisa hasta 1984, año en el que obtuvo un puesto como profesor de historia medieval en la Universidad Tor Vergata de Roma. En 1998 pasó a ser profesor asociado de la Universidad de Piamonte Oriental Amadeo Avogadro, en su sede de Vercelli, y desde 2004 es profesor titular en esta universidad. Además de profesor, es autor de varios libros y un ídolo de masas en Italia. Se llama Alessandro Barbero y es uno de los más reputados y reconocidos historiadores italianos. ¿Y qué ha hecho un profesor de historia para ser tan venerado? Es cierto que desde 2007 ha colaborado en varios programas de televisión y en documentales, pero salir en la tele no es garantía de ganarse a la audiencia. Lo que le ha hecho tan famoso han sido sus discursos en conferencias, festivales y universidades, que fueron grabados y subidos a varias plataformas, principalmente YouTube. Cuando escuchas a Barbero, no escuchas a una lección de historia. Te trasladas a un momento histórico de la mano de su increíble capacidad narrativa. No solo porque conozca y comparta fechas, hechos o detalles históricos a la perfección, sino por cómo te los cuenta, con cercanía, con emoción, con pasión. Se nota que lo que hace le apasiona, y eso se transmite. Nunca antes los italianos sintieron tanta curiosidad por la historia. Nunca antes tuvieron un referente tan accesible al que preguntarle sus dudas sobre lo que pasó en un determinado momento histórico. Su podcast Chiedilo a Barbero, Pregúntaselo a Barbero, recoge las preguntas de los oyentes y el profesor, con su magnífica oratoria, les da respuesta. En sus más de 100 episodios, la gente le ha preguntado de todo, sobre el concepto de turismo en la Edad Media, la historia de los apellidos, la caca de Belcebú, muertes embarazosas, los orígenes de la Navidad, la reconquista de Italia, los esclavos, Napoleón, Constantino, el cónclave papal y hasta qué es el amor. Y para todos ha tenido respuestas. Respuestas que te enseñan cosas, que te hacen pensar, que te cambian la idea de cómo imaginamos el pasado. Eccoci, buongiorno a tutti e siamo pronti per una nuova puntata del nostro podcast, siamo pronti per rispondere a un'ondata di domande sulle vostre curiosità storiche. Cuffia, microfono, Davide Savelli accanto a me. Quali sono le domande di oggi? Chiedilo a Barbero, un podcast di Cora Media e Intesa San Paolo On Air. Para que te hagas una idea de su éxito, el episodio sobre las palabrotas, publicado hace un año, cuenta con 73.000 visualizaciones en YouTube. Y el 20 de mayo llenó un pabellón deportivo en una jornada especial dedicada al Parque del Delta del Po y a las conexiones que hay entre la naturaleza y la historia. Fue entrevistado por Aida Morelli, Massimiliano Costa y Vittoria Venturelli, figuras destacadas en la protección ambiental y la gestión de parques naturales. El objetivo era destacar y narrar, a través de la voz de un invitado tan especial, la extraordinaria riqueza natural y cultural de uno de los territorios más preciados de Italia. Y es que el Parque del Delta del Po, en Emilia-Romagna, es verdaderamente único a nivel ambiental. Se extiende sobre 52.000 hectáreas entre las provincias de Ferrara y Ravenna, y otras 12.000 hectáreas más en la zona de Véneto, con impresionantes paisajes que abarcan tanto la tierra como el agua. Esta zona, reconocida como reserva de la biosfera por la UNESCO, es apreciada por su biodiversidad. Alberga cerca de 1.000 especies de plantas, más de 300 especies de aves y numerosos mamíferos, reptiles y anfibios, lo que la convierte en uno de los humedales más importantes de Europa y el más grande de Italia. Es un paraíso para los amantes de la naturaleza, los observadores de aves y los fotógrafos de naturaleza. Y también hay numerosos tesoros históricos y culturales, como la abadía de Pomposa, la ciudad de Comacchio y la basílica de San Apolinar in Classe. En su charla, Barbero habló de muchos temas, del significado de las aves rapaces en la Edad Media, de qué nos pueden enseñar los jóvenes de hoy, de cómo nos vinculamos al territorio, del sentido de la libertad, de la efervescente política actual y también
de lo que más le gustó del Parque del Delta del Po, que había recorrido en las 2 jornadas previas junto a profesionales del medio ambiente. El historiador mencionó principalmente lo que en italiano se llama la ghiandaia marina. Si lo tradujese literalmente al español, sería el arrendajo marino. Sin embargo, hablaba de la carraca europea. La carraca es bastante desconocida para el público en general. La mayoría de la gente que no tiene conocimientos ornitológicos, al ver una foto de una carraca, no piensa que este ave pueda verse en España. Por su espectacular colorido, parece más bien un ave propia de zonas tropicales, y en verdad no les falta razón. Bien entrada la primavera, llega en migración a la franja templada y mediterránea de la región paleártica, es decir, desde el noroeste de África hasta el oeste del Himalaya. Por lo tanto, en España tenemos la suerte de poder verla entre abril y octubre. En junio suelen nacer las crías y tras la reproducción, adultos y jóvenes se desplazan hasta las regiones tropicales de Asia y África, a lo que se llama sus cuarteles de invernada, para pasar el invierno con temperaturas más cálidas de las que tenemos aquí. El inconfundible y precioso plumaje de la carraca no puede dejar indiferente a nadie, ni siquiera al profesor Barbero. Es un ave en el que predominan diferentes gamas de azul, desde el azul verdoso de la cabeza hasta el añil vivo de las plumas centrales de la cola. Como contraste, el dorso exhibe un tono castaño rojizo. Ambos sexos lucen similares, aunque los colores adquieren mayor vistosidad durante la época de reproducción. Los jóvenes, para no llamar tanto la atención de los depredadores, replican el mismo patrón de colores pero en tonos más apagados. Si nunca has visto una carraca, ya estás tardando en ir a Google Imágenes a buscarla. Por cierto, se llama así porque su canto se parece al sonido de una carraca. Por desgracia, la carraca europea ha sido incluida en el Libro Rojo de las Aves de España de 2021, en la categoría de En peligro, y su nombre aparece en el listado de especies silvestres en régimen de protección especial, pero no en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas. Sus poblaciones están experimentando un marcado descenso por varios factores. Su hábitat se está reduciendo como consecuencia de la intensificación agrícola. A la carraca le gusta criar en áreas abiertas, campiñas, pastizales de ganado y arbolado disperso, así como en dehesas, pinares y alcornocales aclarados, sotos próximos a áreas cultivadas y paisajes agrarios en mosaico. Por otro lado, como es un ave principalmente insectívora, el uso masivo de insecticidas afecta a la disponibilidad de presas y también puede provocar intoxicaciones. Además, son frecuentes los accidentes en tendidos eléctricos y los atropellos. Y por si fuera poco, importantes cantidades de ejemplares son cazados en sus lugares de invernada en África. Es probable incluso que se capture ilegalmente para venderlo como animal exótico. Si quieres verla en España, tienes que ir expresamente a buscarla a su hábitat, que según datos de SeaBirdLife se divide principalmente en 2 territorios. Hay un núcleo más reducido en Huesca, Lleida y Tarragona y otro mayor en Castilla y León, Madrid, Extremadura, Castilla-La Mancha, Andalucía, Murcia y Valencia. Cuando le preguntaron a Barbero qué había sido lo mejor de su visita al Parque del Delta del Po, dijo que la riqueza natural y la lista de 96 especies de aves que pudo observar durante esos días. Habló en particular de 2, de la carraca, que pudo ver de cerca, en vuelo y posada y le encantó, y también de otra ave azul. ¿Cuál crees que puede ser? Eso es, el martín pescador. Hoy, en Mirlo Blanco, el podcast de Sumas Plumas, hemos visto cómo la unión de la afición a la ornitología de un ingeniero y un pequeño pájaro azul no solo resolvieron un gran problema en Japón, sino que también redefinieron para siempre el diseño y la seguridad de los trenes. Por eso, no pienses que tus intereses son una pérdida de tiempo, porque todo está conectado. Por un lado, te hacen disfrutar, y por otro, quizás te den un conocimiento que te sirva el día de mañana. Hemos sabido que el transporte en los Juegos Olímpicos de Sydney 2000
tuvo unos cuantos inconvenientes, y que algunos de los 5.000 autobuseros contratados para este evento se despertaban cada día escuchando la particular risa de la cucaburra, una prima lejana, más grande, de color marrón y carnívora del martín pescador, propia de Oceanía, que también inspiró una de las 3 mascotas de las segundas Olimpiadas australianas. Y que a día de hoy los italianos tienen un verdadero influencer que es un profesor especializado en la Edad Media, que divulga sobre historia desde el corazón, acercando los hechos históricos a todos los públicos, y se quedó enamorado de la carraca y el martín pescador en su visita al delta del Po. Trenes, hidrodinámica, biomimetismo, olimpiadas, conductores de autobús, historia, naturaleza, carracas, cucaburras y martines pescadores se han dado la mano en este capítulo de Mirlo Blanco. ¿Qué especies y qué historias encontrarás en el siguiente? No te lo pierdas para saber la respuesta y para seguir descubriendo curiosidades, con y sin plumas. Soy Clara Mendoza y esto ha sido un nuevo episodio de Mirlo Blanco, un podcast de Sumas Plumas. Hasta el próximo día 1 del mes que viene, sed perdices como felices. Mirlo Blanco pertenece a Podcastidae, la familia de podcasts de ciencia, medio ambiente y naturaleza. Este es un podcast para seguir aprendiendo, sorprendiéndose y maravillándose de lo que ocurre más allá de nuestras vidas y más acá de nuestras mentes. Además, quien te habla es una apasionada de la ornitología, por eso las aves son el hilo conductor que hilvana estas historias. Aunque no seas un pajarero o pajarera empedernida, seguro que sabrás apreciar la excepcionalidad de estos seres, y ojalá te pique la curiosidad para seguir conociendo más sobre ellos. Te invito a hacerme llegar tus comentarios, sugerencias, ideas o lo que te surja. Además, si es un contenido valioso para ti, me será muy útil si lo valoras positivamente en la plataforma en la que lo escuches, si comentas y sobre todo si lo compartes con aquellas personas que piensas que les puede gustar. Más información en la web www.sumasplumas.es. Te animo a que nos busques en Instagram, TikTok y YouTube, con el mismo nombre, Sumas Plumas.